Vivo en Ciudad de México. Tuve una pareja durante más de 4 años. Nuestra relación siempre pareció muy normal. Él era un hombre alto, bien parecido, trabajador y muy pero muy romántico. Como suele decirse, éramos la pareja ideal. Al cumplir 3 años de relación me pidió que nos fuésemos a vivir juntos y yo, encantada de la vida, acepté. Ya a los 2 meses de vivir juntos quisimos tener un hijo de mutuo acuerdo, ya que era lo único que nos faltaba para ser una familia completamente feliz. Poco tiempo después quedé embarazada y la verdad, a partir de este momento, empezó mi infierno. De la noche a la mañana mi encantadora pareja cambió completamente. Empezó a ser grosero, déspota, prepotente y un poco violento. Todo le molestaba, gritaba sin ningún motivo, peleaba por sí o por no. Empezó a faltar el dinero y la situación fue empeorando poco a poco. Llegamos al punto en que no teníamos absolutamente nada para comer. Ya contaba yo con 3 meses de embarazo. Un día llegó como siempre, discutiendo, y él, aparentemente de la nada, estalló golpeándome muy fuerte, tanto que terminé en el hospital y debido a esto, perdí a mi bebé. Después de todo esto, él vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Me pidió perdón, me dijo que iba a cambiar, que no entendía qué le había sucedido, pero que nada de eso iba a volver a pasar. Yo, aún enamorada de él, le creí y regresé nuevamente con él. Su comportamiento más, sin embargo, seguía siendo muy extraño. Una semana estaba bien y la siguiente estaba enfadado. Una semana era romántico y la siguiente ni me determinaba. Algo raro estaba pasando, pero no lograba entender qué era. De pronto empecé a enfermar. Primero fueron vómitos y diarrea. Era imposible retener algo de lo que pudiera comer. Razón por la cual perdí muchísimo peso. Literalmente me miraba al espejo y se me veían los huesos. Estaba desesperada, no tenía fuerzas para nada. Seguí empeorando, empecé a tener pesadillas, a sufrir de terrores nocturnos. La verdad, no eran simples pesadillas. Estoy totalmente segura que eran visiones reales, tan horribles. Al inicio sentía que alguien me observaba en las noches en mi habitación, sobre todo aquellas noches donde mi pareja se marchaba sin ninguna explicación y quedaba completamente sola. Sentía que alguien entraba por debajo de la puerta y se sentaba en mi cama. En muchas ocasiones pude observar cómo se sumía el colchón al momento que sentía esa presencia. En esos instantes quedaba totalmente paralizada, no podía mover ni mis pies, ni mis manos, ni nada. Luego ese algo empezaba a subir desde mis pies hasta mi pecho. Sentía que se me cortaba la respiración, no podía hablar ni gritar. Pero esto solo fue el inicio, ya que después vinieron las manifestaciones más fuertes. Amanecía con arañazos en la espalda, con moretones en mis piernas, abdomen, brazos, marcas de dedos en el cuello. Las zonas más afectadas siempre fueron las costillas y el cuello. Todos estos ataques fueron aproximadamente por un mes. Ya en estos instantes, cuando tenía ganas de vomitar, literalmente vomitaba coágulos de sangre. Durante todo este tiempo estuve siempre con tratamiento médico, quienes decían que tal vez sería la falta de hierro, que quizás tenía anemia y por esto eran los moretones en el cuerpo. Y sin ninguna explicación, mi pareja me dejó. A estos extremos mi madre intervino, ya que no era nada normal lo que me estaba sucediendo. Me realizaron todo tipo de estudios y todo salía absolutamente normal. Cansado ya de que no conseguíamos ningún tipo de respuesta médica, decidimos frecuentar con varios brujos y espiritistas. Exactamente fueron 7 antes de llegar con el indicado. Fueron 7 personas que lo único que hicieron fue decirme mentiras, quitarnos dinero y aprovecharse de la situación. Caso contrario al visitar a un señor que nos recomendaron, quien vivía en Puebla, límites con el estado de Veracruz. Recuerdo que ese señor apenas me vio y me dijo: hija, tú vienes muy mal. Si te salvas ya es gracias a Dios, porque esto viene ya muy avanzado. Haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, pero no te prometo nada. Dejaste pasar demasiado tiempo. Debiste haber venido por lo mínimo 2 meses antes.
Entramos y con mucho miedo empecé a escuchar lo que este señor me quería decir. Le hablo desde el inicio de la relación con su marido, la forma lamentable en que había perdido a su bebé, y le aclaro que el culpable no era su marido. El culpable es alguien más, pero no te lo voy a decir hasta que nos liberemos del mal que tú tienes. Solo te voy a decir que es alguien muy cercano a tu familia. En la primera sesión me preparó un té y me dijo que me lo tomara llegando a mi casa, más una serie de recomendaciones, claro. Eso sí, me aclaró que apenas llegase a casa y al tomarme el té iba a desatar el infierno, que tenía que ser fuerte y que nos teníamos que estar viendo cada 3 días sí o sí, que no le llamara para confirmar, que no comentara con nadie en casa que iba a verle, porque lo que está contigo va a evitar a toda costa que vengas a verme. Así que cada 3 días, a partir de hoy, nos vamos a estar viendo. Al llegar a casa realizamos todo lo que nos indicó, preparamos el baño, realizamos el ritual y al tomarme el té, ahí entendí lo que realmente quería decirme, ya que definitivamente empezaba el infierno. No habían pasado ni 2 minutos de haberme tomado el té cuando tuve que salir corriendo apresuradamente al baño. La verdad no sé ni de dónde saqué la fuerza, ya que estaba muy débil. Me encontraba en los meros huesos. Al llegar al baño empecé a vomitar sangre con cabello. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi madre y mi hermana fueron testigos de este suceso. Literalmente era sangre con cabellos. Bolas de pelo estaban saliendo de mi boca. A partir de ahí empecé con fiebres muy altas, decaí aún peor. Este señor le había dado indicaciones a mi madre para que me cuidara y me diera lo que necesitaba para tranquilizarme, calmarme y sintiera que no iba a pasar nada. Pasamos 3 sesiones y a la cuarta pasó lo increíble. Me pregunta el señor: cuando perdiste a tu bebé, ¿los doctores qué te dijeron? Pues la verdad me dijeron que yo no iba a poder tener hijos, que mi matriz había quedado destrozada por completo, que si volvía a intentar quedar embarazada, pondría en riesgo mi vida y obviamente la del bebé. En esos momentos el Señor nomás se sonrió y me dice: qué débil ni qué nada, si tú vas a tener 2 hijos. Nada más que antes tengo que retirarte el animal que traes ahí pegado. Quedé absolutamente en shock. Me acostó. Le dijo a mi madre que por favor me agarrara con toda la fuerza que tuviera. El Señor empieza a hacerme una cruz con unas tijeras por todo mi cuerpo. De esta manera comienza a detectar el lugar donde él sabía que estaba el mal, y lamentablemente el mal se encontraba en mi vientre. Sentía un dolor intenso cada vez que él pasaba sus manos con la tijera por arriba de mi vientre. En ese instante el Señor me dice: te va a doler mucho, pero es por tu propio bien. Empezó a cortar desde mi parte baja hacia arriba en dirección a mis pechos. Cada vez que él cortaba se sentía como si las tijeras estuvieran perdiendo el filo. Ya al terminar de realizar el corte, fui al baño y vomité nuevamente cabellos con sangre, pero en esta ocasión sentí que algo se me movía en el vientre. En ese momento me agacho y le grito a mi madre para que por favor me ayude. De allí salía una cola, y con la ayuda de mi madre logré expulsar una serpiente muy pequeña, no más de 15 centímetros. Mi madre decía que estaba enroscada, que no se quería salir. Lo extraño era que el animal estaba muerto, así que no podemos explicar el por qué no se dejaba sacar. Le entregamos el animal muerto al Señor, Él lo introdujo en un frasco con más cosas. En ese instante nos empezó a contar quién era la culpable, y como en muchos casos, era mi ex-suegra, la madre de mi expareja, quien nunca me había querido y no me veía con buenos ojos. Así que pagó una fuerte cantidad de dinero para quitarme del medio de su hijo y que me hicieran dicho mal. El plan que tenía ella era verme morir lentamente, que sufriera, que agonizara. No quería por nada del mundo que tuviera hijos, por eso me hizo ese amarre en la matriz. Me explicaba él que esto lo hizo a través de algo que comí brindado por ella, obviamente, y desde ese momento empecé a sufrir todo este mal. Pero aquí no termina todo. Al pasar todo esto y retirarme ese animal, nos dice el Señor, a mí y a mi madre: esta es la verdadera prueba, aquí se define todo, porque si tú no aguantas los dolores que vas a sentir, lo que vas a ver y lo que vas a escuchar en los próximos 3 días, de esta ya no sales. Ahora viene la verdadera prueba,
Así que en esta ocasión el Señor regresó con nosotros a mi casa, nos acompañó ya que debía estarme cuidando. Esa misma noche, apenas llegamos, empezaron a escuchar ruidos por toda la casa. Se sentían pisadas muy fuertes en el pasillo. Se escuchaba que le pegaban a las puertas, que arañaban las paredes. Las cosas de la cocina se caían. Las llaves del baño se abrían. Nos acercábamos a mirar y no había nada. Fue una noche horrible, con fiebres muy altas. Veía a un ser grotesco. Su piel era arrugada como si estuviera quemada, de un tono entre gris y café. Una criatura con forma humana bastante alta. Este ente estaba al lado de mi cama. Realizaba un sonido muy feo al estar respirando. Al mismo tiempo oía carcajadas horrorosas. Este ser estuvo presente toda la noche hasta las 4 de la mañana y como por arte de magia desapareció. La segunda noche los ataques ya fueron hacia mi madre, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Ya en la tercera noche el Señor se quedó a dormir a los pies de mi cama para cuidarme. Colocó muchas protecciones por toda la casa, logrando acabar con los ruidos. Desde las 2 de la mañana y hasta las 3:45, el Señor no paró de rezar. Algunas veces lo hacía en español y a veces en otra lengua que desconozco. Parecía como si estuviese rezando y al mismo tiempo cantando algo. No sucedió nada malo. Ya al terminar esta tercera noche y al ver los rayos del sol, lo primero que le dije a mi madre fue: «Mamá, tengo mucha hambre, quiero comer». En ese momento mi madre empieza a llorar porque hacía varios meses que no le pedía bocado alguno. Así que me preparó un buen desayuno y todos esperando que como de costumbre fuera al baño a vomitar o me cayera pesado, pero para sorpresa afortunadamente lo resistí. Y aquí vino la pregunta del millón por parte del Señor. ¿Quieres que regresemos este mal a tu ex-suegra? Con que tú me digas que sí o simplemente lo pienses es automático. Se le va a regresar. Yo sé que tú vas a decir que no, pero ten en cuenta que toda esta gente que trabaja en círculo con estas energías siempre se termina regresando, aún más cuando ha sido descubierta. Yo le respondí que no, yo no le deseo mal a nadie, que el tiempo y Dios se encargarían de ella, pero por mi parte no quiero hacer nada. El Señor aceptó mi decisión. Este buen hombre que me ayudó a volver a la vida no me cobró absolutamente nada. Aunque le reconocimos muchos gastos, pero él solo nos pidió que en las oraciones siempre pidiéramos por él. 3 meses después empezó el karma para mi ex-suegra. Primero mi expareja, al enterarse, la odió tanto que no le habló nunca más. Él me pidió perdón por todo. Mi ex-suegra padeció todo lo que yo sufrí, con la diferencia de que ella no pudo salir de este mal, ya que en pocas semanas terminó conectada a un respirador, pero antes de morir confesó todo lo que me había hecho. Me pidió perdón, solo quería morir en paz. Yo duré aproximadamente 1 año en recuperarme por completo. Me llamo Jorge, tengo 26 años, siempre me he considerado un hombre muy serio y hasta exageradamente tímido, y solamente he tenido una novia. No soy muy atractivo, y si le agregamos mi timidez le darán razón a mis resultados. Hace meses me entusiasmé con una compañera de trabajo, empecé a sentirme muy atraído por ella e incluso a enamorarme. La empecé a conquistar. Yo sentía que ella me correspondía y llegó el día esperado que le declararía mi amor. Cuando le dije lo que sentía, ella fríamente me dijo que solo me podía ver como un amigo. Su respuesta me dio muy fuerte. Me deprimí, lloraba todo el tiempo y casi no comía. Pensando la manera de poder conquistarla, una de esas noches se me vino a la mente una idea de conectarme a internet con la finalidad de buscar algún tipo de hechizo o trabajo de brujería que me ayudara a que ella me aceptara. Leí bastante sobre el tema, pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención, el cual decía que su efectividad estaba garantizada. Comencé a notar las cosas que debía reunir para el hechizo, solo que una de las cosas que se me solicitaban para realizar el trabajo era tierra de cementerio, y esta debía ser de alguien que hubiese tenido una muerte inesperada. A esto se refería como un accidente, un asesinato o ejecución. Reuní todo y me dirigí al cementerio con el fin de agarrar la tierra que me faltaba, pero ¿cómo saber de qué había fallecido una persona? Estuve dando muchas vueltas dentro de los pasillos alrededor de las tumbas.
hasta que vi a un empleado del cementerio y le pregunté. Él me miró con desconfianza y se negó a cooperar conmigo. Le ofrecí una suma de dinero y aceptó. Me llevó al pie de una tumba y me dijo, aquí está este. Lo asesinaron hace poco, con muchos disparos en todo su cuerpo. Le entregué el dinero y se retiró. Tomé 3 puños de tierra de alrededor de la tumba y los metí en un frasco regresándome a mi casa. Tenía que dar inicio al hechizo, ya que contaba absolutamente con todo lo necesario para realizarlo. Hice todo lo que se me pedía. Una de esas cosas era tirar la tierra del cementerio por donde pasara la mujer que me gustaba, ya que cuando ella la pisara se le pegaría el calzado y de ahí se la llevaría con ella. Eso daría como resultado que el difunto no la dejara en paz hasta que por fin se fijara en mí. Fui, la tiré y me regresé. Pero no sé qué fue lo que hice mal, ya que seguí al pie de la letra todos los pasos que se me indicaban en el hechizo. Pero ahora el difunto, a quien no deja en paz, es a mí. Por las noches cuando estoy dormido, me despierto y lo veo sentado en mi cama. Algunas veces me abraza con una fuerza descomunal. Esto ya me ha pasado muchas veces, al grado que una noche me armé de valor y le grité, déjame en paz. Y con una voz tenebrosa y de ultratumba me respondió, yo descansaba en paz. Tú fuiste a mi tumba a perturbar mi tranquilidad. Le repetí nuevamente que me dejara en paz y le supliqué. Él me contestó que me dejaría en paz nuevamente solo si le devolvía la tierra que me había llevado de su tumba. Ahora ya no sé qué hacer, no sé cómo recuperar la tierra. Yo la regué por un callejón donde pasaba esa chica. El muerto me dice que si no se la devuelvo, no tendré jamás tranquilidad, y que si no regreso la tierra, me llevará a mí para él poder descansar nuevamente. En las noches tengo que dormir con la luz encendida, ya que eso al parecer lo molesta. A él le gusta la oscuridad. Cuando prendo la luz, veo cómo se sale de mi habitación. Se va lentamente a la sala y desde allí se me queda viendo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por favor, tengan cuidado, no se metan en estas cosas. La verdad no se pueden controlar y terminan arrepintiéndose, como me ha pasado a mí. Muchas gracias. Hace algunos años trabajé como cocinera de una familia muy pudiente. Iniciaba mis labores a tempranas horas, que entre otras eran atender a mis patrones en cuanto a desayunos, comidas y cenas a las horas indicadas. Por cosas del destino, la desgracia llegó a esta familia. El esposo y el hijo de la señora fueron secuestrados y asesinados de una manera horrible a manos de la delincuencia que azotó durante la época. La señora entró en una depresión muy fuerte y empezó a desarrollar un odio hacia las personas. Ya no tenía ese carácter amable. De ser una mujer supereducada, pasó a convertirse en un ser mezquino, desconfiada y déspota con todos. Sus familiares no la soportaron y se fueron de la casa. Solamente el chofer, el jardinero y yo nos quedamos. El contacto con la señora ya era muy poco. Teníamos hospedaje en la casa, ya que todos procedíamos de comunidades rurales y no podíamos dejar el trabajo por necesidad. Tiempo después, entre su círculo de amistades ricas, consiguió la ayuda de una jovencita que venía del campo, quien tenía unos 16 años, llamada Laura, una niña muy humilde y con un corazón de oro. Ella nunca se imaginó el infierno que pasaría al ser contratada por la señora. Debido a su poca edad, era una persona inexperta en las labores del hogar. Se equivocaba continuamente o en ocasiones se le olvidaba hacer alguna tarea. Eso ocasionaba que la señora se enfureciera y tratara muy mal a la joven. El tono de sus mandatos iba subiendo de intensidad y cada vez imponía castigos más crueles y humillantes, y aún muchas veces sin equivocarse. Nosotros no podíamos hacer nada al respecto, ya que teníamos algunas deudas con la señora y nos tenía en sus manos. Pero nos llenaba de coraje cada vez que la señora atormentaba a Laura. Le hacía limpiar 2 veces la casa, le tiraba el agua sucia al piso, le hablaba con insultos, la golpeaba hasta cansarse. En una ocasión le cortó el cabello, sus largas trenzas prácticamente se las arrancó y les prendió fuego, la dejó fatal. Le aventaba cosas calientes y la encerraba en un cuarto muy pequeño donde el jardinero guardaba sus herramientas,
le daba de comer desperdicios de comida y otras tantas atrocidades más que no puedo describir. Nosotros fuimos cobardes, lo reconozco, pero en una ocasión quisimos defender a la joven y nos ganamos insultos y amenazas con meternos a la cárcel por robo y otras tantas cosas falsas. Teníamos miedo de que la señora lo hiciera, ya que sabíamos que tenía el poder. Era imposible salir de aquel infierno. Cierto día la joven, ya cansada de malos tratos, intentó vengarse de la señora de la manera más tonta. Al llevarle la comida en una charola la dejó caer delante de sus amistades, las cuales eran igual de frívolas y de déspotas. La insultó y la humilló delante de todos y la mandó a su cuarto. En cuanto terminó la reunión, presa de la ira, arremetió en contra de Laura. La azotó hasta que se cansó. Sus gritos se escuchaban por toda la casa, y nosotros, en un intento por calmar a la señora, fuimos a tratar de detenerla, pero sin lograr ningún éxito. Ella nos amenazó con hacernos lo mismo. No podíamos hacer nada. El jardinero ya era muy mayor y amargado, le preocupaba poco lo que le sucediera a la joven, y yo también reconozco que era muy cobarde. Temía por lo que me pudiera hacer la señora a mí y a mi hija que tenía estudiando. Me callé y lo pagó caro la jovencita. La señora le quemó las manos con aceite y la dejó totalmente destrozada. Al día siguiente Laura no pudo levantarse. Lo grave de sus heridas la tenían en cama. Su frágil cuerpo no pudo resistir los golpes y torturas y enfermó. La señora, al ver la magnitud de las heridas, optó por dejarla ir. La sacó de la casa, la dejó en la central camionera y se olvidó del asunto. Enseguida comenzó a buscar a otra muchacha. 2 días pasaron no teniéndose noticias de Laura. Al parecer se había ido a su pueblo, según dijo una amiga que trabajaba en otra casa y que conocía a sus familiares. Yo le conté todo lo que había sucedido con ella como una forma de liberar la culpa que sentía al no poder ayudarla. Y yo pienso que ella puso al tanto a la madre de la muchacha, ya que también eran del mismo sitio donde vivía la familia de Laura. No supe más de ella porque se regresó a su pueblo y la dejé de ver. Con el tiempo la señora llegó con otra sirvienta. Su nombre era Rosaura. Esta no era tan joven, era como de mi edad. Su aspecto denotaba seguridad y algo de soberbia, pero sabía trabajar. Sabía cumplir los caprichos de la señora a la perfección. Con el tiempo se ganó su confianza y la comenzó a llevar a todos lados. Esta chica era muy buena con nosotros, nos trataba muy bien y me contó que venía de Veracruz. Yo le tomé confianza también al poco tiempo y le fui comentando toda la tragedia que había pasado esta familia, los cambios de la señora y todo el horror que vivió Laura, su antecesora. Ella simplemente me miró. Ya estoy enterada, pero no quiero problemas. Tú apóyame en todo y nos irá bien, me respondió. Las cosas mejoraron, sin embargo empecé a notar que Rosaura tenía costumbres extrañas. Por las noches salía al patio y prendía veladoras para hacer oraciones a escondidas de la señora. Siempre llegaba del mercado con cosas raras que metía a su cuarto, y una vez pude ver que dentro de su cuarto tenía un altar con la Santa Muerte y otros ídolos que nunca había visto. Cuando la señora no estaba se ponía a ahumar algo dentro de la casa. Yo, un poco alterada por aquella situación, le pregunté nerviosa por qué hacía todo esto, que si se enteraba la señora nos podía ir muy mal, y la respuesta me dejó helada. Sé que esta señora es muy mala, y por eso voy a cobrar unas deudas que tiene conmigo. Tú no digas nada. Yo, sin saber qué decir, la dejé hacer lo suyo. Al jardinero no le importó, y a mí creo que tampoco. En ese momento la seguridad de la señora dejó de importarme. Los días pasaron y la señora comenzó a enfermar. Continuamente iba al médico y regresaba con una bolsa llena de medicamentos. Su salud parecía no mejorar, ya que cada vez iba más seguido al doctor e incluso una noche tuvo que ser llevada al hospital para atenderla de urgencias. Rosaura me contaba muy poco acerca de los padecimientos de la señora, pero me decía que estaba pagando por todo el mal que había hecho. Al escucharla no pude evitar sentir un escalofrío, pero dentro de mi ser, y que Dios me perdone, me sentía a gusto al escuchar esto. La salud de la señora no mejoró y su estado empeoraba cada vez más. Los males que tenía no se sabían muy bien qué eran. El chofer me contó que en una de las idas al hospital tuvo que entrar con ella y escuchó que según los estudios que habían hecho todo estaba muy bien, pero claramente no era así.
En ese entonces, tanto el jardinero como el chofer fueron despedidos y llegó a vivir a la casa una pariente de la señora que aparentemente era una enfermera. Rosaura se encargaba del aseo y atención de la señora, aunque yo sabía que todo su estado era obra suya. Cierta tarde que todos salieron al hospital, mi curiosidad me llevó a la habitación de Rosaura, la cual tenía con llave, pero yo tenía un juego de todas las llaves de la casa. Al abrir, un olor a hierbas y cera quemada me inundó el olfato. El cuarto estaba totalmente oscuro. Tenía muchas veladoras, así como hierbas por todas partes. Lo más extraño de esto era el altar, que ocupaba un gran espacio. Aparte de las veladoras habían vasos con líquidos, sahumerios, la foto de la señora, un muñeco hecho de tela, cabellos y varios símbolos de la muerte y el diablo. Todo aquello me impactó tremendamente. Ahí una vez pude comprobar que Rosaura estaba haciéndole brujería a la señora y era ella quien la tenía así de enferma. Pero no entendía cuál era la razón, por qué hacía esto. Comencé a notar que la señora cada vez que regresaba del hospital llegaba arrastrándose del dolor y con vendajes en cara y brazos. Todos los días le curaban ciertas heridas que nunca supe cómo se le hicieron. Pero me enteré que tenía una fuerte infección en la piel que le causaba que se le cayera a pedazos. Yo pude comprobar con mis propios ojos el estado en el que se encontraba. Una tarde tuve que asistir a Rosaura y a la enfermera y cambiarle los vendajes. La pestilencia del cuarto de la señora era insoportable. Apestaba a carne podrida. Cuando la enfermera le quitó el vendaje, no pude evitar emitir un grito de horror y asco. Los brazos y pies estaban carcomidos. La piel alrededor de los pies y manos estaba negra y llena de pus. La mitad de su rostro estaba desencarnado, al grado que podían verse hasta los dientes. Gritaba de dolor al entrar en contacto con el agua. La verdad era bastante insoportable para mí ver todo aquel sufrimiento que estaba pasando con esa rara enfermedad que le estaba pudriendo la vida. En sus últimos días tuvo que ser internada, pero no corrió con mejor suerte. Los médicos no pudieron salvarla. Y finalmente, una tarde murió de un paro respiratorio en medio de un tremendo sufrimiento y con el cuerpo podrido. Después de su funeral, los familiares de la señora nos iban a despedir a mí y a Rosaura, la cual ya había empacado sus cosas y antes de que llegaran a decir que no fuéramos, ella ya había partido. La hermana de la señora me ordenó quemar todas las cosas que habían tenido contacto con ella y así lo hice antes de irme. Después de casi 20 años trabajando para la familia, me dieron mi liquidación y las gracias. Recuerdo que era una tarde soleada y el viento me pegaba en la cara. Tenía temor de estar en el mundo, pero a la vez me sentía libre. Decidí ir a mi pueblo, donde estaba mi hija y mi hermana. Cuando llegué a la central me di cuenta que Rosaura estaba ahí esperando el autobús. Estaba con su gesto despreocupado. Yo la vi y me senté junto a ella y comenzamos a conversar. La verdad tenía curiosidad de lo que había hecho la señora. Ella se limitó a contestar que pagó caro todo lo malo que había hecho y que ella simplemente había cobrado una deuda pendiente. Yo, intrigada, le pregunté: ¿quién eres, Rosaura? ¿Qué te hizo la señora? Ella me respondió con un tono resignado y un gesto de tristeza que nunca vi cuando estuvimos en aquella casa. Soy la madre de Laura. Mi hija cuando llegó al pueblo iba muy mal y murió. Yo juré vengarme de esa maldita y lo conseguí. Ahora voy a llorar a mi hija como se debe. Rosaura subió al autobús con un rostro triste y nunca más la volví a ver. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.